¿Deben los cristianos evangélicos o protestantes celebrar el tiempo de la Cuaresma? Aquí te lo explico en los próximos minutos. El tiempo de la Cuaresma es un espacio muy especial donde entrelazamos nuestra vida ordinaria, podemos decir así, el día tras día, con el propósito divino y nos ofrece este tiempo, unos 40 días, para acercarnos al corazón que latió por nosotros en el Calvario. Para algunos evangélicos cristianos realmente esto es una tradición que no debemos observar. Para algunos quieren hacer la diferencia entre la Iglesia Católica y algunas de sus enseñanzas durante todo este tiempo. Y creo que nos apartamos de una verdad muy fundamental, que de verdad tenemos que recordar día tras día lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que algunos hermanos evangélicos, protestantes, pentecostales, carismáticos, como quieran llamarles, a veces por tratar de no ser tan quizás tradicionales o no parecerse a otra religión o a otra fe, entonces dejamos de observar cosas tan importantes como el tiempo que vamos a vivir en los próximos días. La realidad es que las próximas semanas vamos a recordar, el mundo entero va a recordar que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó. Y a veces pasamos por alto este tiempo que debe ser un tiempo de mucha reflexión. Siempre recuerdo en el pasado, cuando muy niño, que miraba en el televisor al principio blanco y negro. Y sí, lamentablemente tengo que decir que tengo la edad para haber mirado, haber visto el televisor blanco y negro. Y luego, por supuesto, los televisores a colores, ver las famosas películas de Semana Santa. Y de alguna manera u otra se estableció una reverencia, un temor durante ese tiempo que nos hacía reflexionar. Hoy lo pasamos por alto en muchas de nuestras iglesias cristianas. No tenemos a veces ni servicios. Muchos cristianos, evangélicos, protestantes, prefieren ese fin de semana irse de vacaciones que ir a una iglesia, que ir a celebrar ese momento tan especial. Y me parece que es algo que tenemos que retomar. De ninguna manera con esto quiero ni validar algunas de las creencias católicas o algunas de los ritos, podemos decir así, o rituales o acciones que toman que quizás yo no creo que sean necesarias. Tampoco de ninguna forma quiero minimizar ni criticar. Simplemente tenemos diferencias doctrinales. Para los creyentes hay unas cosas que tenemos muy claras en nuestro corazón y que simplemente son las que guían nuestra fe. Y no quiero ni criticar ni condenar, pero sí quisiera que tú como cristiano, ya seas católico o evangélico, durante los 40 días de Cuaresma que se celebran tradicionalmente, tomes tiempos de reflexión, tiempos para orar, tiempos para meditar, y que este fin de Semana Santa que celebramos en el mes de abril lo tomes como uno especial. Necesitamos de esto en Puerto Rico, necesitamos esto en nuestra casa, necesitamos volver a nuestra fe. Necesitamos encontrarnos con aquel Salvador que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y creo que los próximos días, si tú tienes esta experiencia de separar momentos de oración, separar momentos de reflexión, de meditación, de ayunos, quizás hasta de vigilias, ¿sabes lo que vas a poder lograr? Podrás conectarte con la persona más poderosa, más importante del mundo, nuestro Salvador. La realidad es que la Cuaresma es algo que ocurre y que comienza a suceder en el año más o menos 325. Y hay registros en los diferentes concilios, pero específicamente en el concilio de Nicea. Esto es para aquellos que quieran conocer un poco de la historia, de dónde es que sale. Y se hace referencia durante ese tiempo a lo que es la cuadragésima, ¿verdad? Como un periodo establecido para preparación espiritual. Esto quiere decir que aún en este concilio se comienza a establecer el hecho de que no debemos llegar al Viernes Santo o al Domingo de Resurrección sin habernos preparado espiritualmente para esa celebración. No es tan solo ir ese viernes al servicio, no es tan solo ir ese domingo a la iglesia, es prepararte de antemano durante unas semanas antes, unos días antes, para que reflexiones realmente en lo que eso representa. Y aunque desde ahí datan, ¿verdad?, la historia, también sus raíces se extienden en momentos más profundos dentro de lo que es la historia primitiva. Antes de eso, Ireneo de Lidión, debo decir, en el 130 al 202, menciona que habían periodos de ayunos previos que se hacían durante días, a veces por semanas, preparándose para ese día de celebración del Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Para el año 203 después de Cristo también Tertuliano escribió
acerca de las prácticas del ayuno y señalaban quizás algunas costumbres que se habían desarrollado durante todo ese tiempo para preparar el ambiente espiritual para que la gente pudiera llegar ese fin de semana recordando verdaderamente el sacrificio de Cristo. La formalización de los 40 días específicamente ocurrió un poquito más adelante y el historiador Eusebio lo documenta y documenta cómo algunos obispos como Dionisio de Alejandría, ¿verdad?, que falleció en el 264 después de Cristo, ya había establecido quizás algunas cartas, lo que se llaman cartas pascuales, donde incluían esas instrucciones de este tiempo espiritual que se tenían que preparar el pueblo para poder llegar a ese momento tan importante. Esta temporada no fue extraída realmente del vacío, sino que la realidad, el número 40, se extrae de las experiencias que vemos en la palabra del Señor de diferentes personas durante periodos similares como estos. Por ejemplo, Noé experimentó 40 días del diluvio dentro de la purificación de la tierra. Moisés pasó 40 días en el monte recibiendo la ley. Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar a Canaán. Elías caminó 40 días en el monte Horeb hasta el encuentro con Dios. Y por supuesto, fundamentalmente, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días en ayuno. Y allí ocurrió la tentación y lo que conocemos dentro de la historia antes de iniciar su ministerio público. Este patrón de 40 días lo que señala es consistentemente un tiempo de preparación, de purificación, de fortalecimiento ante momentos significativos dentro del plan redentor de Dios. Por lo tanto, se establece estos 40 días simplemente para, de alguna manera u otra, simular, imitar, recordar estos periodos y preparar nuestros corazones, preparar nuestro espíritu para ese Viernes Santo, ese domingo de resurrección. Antes de darte un poco más de información, ¿por qué no probar esto? ¿Por qué no separar 40 días desde el 5 de marzo en adelante? ¿Por qué no separar ese tiempo especial y tomar momentos de reflexión en tu vida, momentos de oración, momentos donde las lecturas que hagas sean para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Te aseguro que tu vida espiritual va a cambiar para siempre. Cuando nosotros miramos en el mundo evangélico, protestante, también los círculos bautistas, como alguna gente quizá puede suponer que esto no se debe hacer, la realidad es que hay controversia. Hay algunos que no lo hacen, pero hay un grupo de líderes protestantes, evangélicos, a través de los tiempos que han reconocido el valor de esta reflexión. Por ejemplo, John Piper, aunque no promueve formalmente la cuaresma por su nombre, él ha desarrollado recursos para que la gente se prepare, para que medite durante todos estos tiempos. Incluye un libro bien interesante que habla acerca de las 50 razones por las que Jesús vino a morir y tiene guías devocionales que se pueden utilizar durante esta época. En sus enseñanzas, él siempre enfatiza la importancia de meditar en la obra de Cristo como preparación esencial para lo que es el momento de la resurrección. Grandes autores como Max Lucado también han escrito múltiples devocionales para esta temporada. Hay uno bien interesante que se llama 6 horas y un viernes. Y también otro que se llama Los ángeles guardaron silencio. Son trabajos que no están etiquetados específicamente como trabajos, ¿verdad?, o escritos para la cuaresma, pero definitivamente son guías que nos permiten a nosotros durante esta temporada tener una contemplación cristocéntrica y que podamos enfocarnos específicamente hacia lo que esto representa. N.T. Wright también, un gran, pues yo puedo decirle reformador o teólogo, ha publicado ideas como la cuaresma para todos, un devocional que recorre los evangelios durante esta temporada y que permite que la gente se pueda adentrar y recibir la información, la revelación correcta para recalibrar su corazón y reorientarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión y en nuestra comunicación con el Señor. Es parte de lo que es el discipulado. Mira, el famoso Rick Warren, él escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Y una vez más, hago una aclaración, este libro no fue hecho para el tiempo de Cuaresma, pero lo que promueve es un periodo de 40 días de transformación espiritual y reconoce explícitamente el patrón bíblico del que te acabo de hablar. También Charles Spurgeon, aunque no utilizó el término cuaresma, vuelvo y lo aclaro, dado el contexto de su ministerio, predicó mensajes y sermones constantemente que hacían que la gente se preparara durante este periodo. Hay uno en particular muy poderoso que se llama La muerte de Cristo. Y Spurgeon declaró en aquella ocasión que era beneficioso para el creyente apartarse a contemplar los sufrimientos de su Señor, permitiendo que la sombra de la cruz caiga plenamente sobre nuestra alma.
La realidad es que cuando nosotros miramos y observamos estos grandes hombres de Dios a través de los tiempos, han mostrado la necesidad de nosotros tener periodos donde podamos de alguna forma u otra reflexionar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea una temporada donde decidamos simplemente irnos a la playa, tener un descanso, sino realmente tener tiempos de meditación y de reflexión donde podamos adentrarnos en esta revelación y en esta verdad que es la que cambia la vida. La tradición reformada, aun siendo cuidadosa respecto a estas prácticas, te demuestran y hablan constantemente de la suficiencia de Cristo y no han rechazado el valor de la introspección disciplinada y la contemplación enfocada. Grandes hombres como Juan Calvino también hablaron de tiempos de reflexión como estos y tantos otros más. Las objeciones de los evangélicos quizás es que algunas de estas cosas se vuelven únicamente ceremoniales, legalistas. Y la realidad es que nosotros no tenemos que ir a la parte legalista, ceremonial. No son nuestras acciones las que nos salvan, es nuestra fe. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos que tener una práctica espiritual que nos permita a nosotros adentrarnos dentro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos próximos 40 días, comenzando marzo 5, te pueden servir como un recordatorio de tu necesidad continua, del arrepentimiento y de nuestra dependencia de Dios. ¿Qué te invito a que hagas durante esta época? Que tengas un tiempo de reflexión. La cuaresma, si la miramos a través de la gracia, no es un ejercicio en justicia propia, sino una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la fe, de la justificación por la fe. Nos apartamos no para ganar favor, sino para contemplar un favor ya otorgado a un costo incalculable. La diferencia es que tu vida se transforma. No buscamos ser más aceptados mediante nuestras prácticas durante este tiempo. A través de nuestro ayuno, a través de nuestra dedicación, de nuestro sacrificio, no buscamos que se nos acepte más, sino que lo que queremos es experimentar más profundamente la aceptación ya garantizada en Cristo Jesús. Es la distinción crucial entre la penitencia meritoria y el arrepentimiento agradecido, entre el ritual vacío y la devoción motivada por el asombro. La realidad es que con nosotros como comunidad evangélica podemos reclamar el valor de este tiempo tan importante, haciendo que varias cosas: sumergirte en la idea cristocéntrica de la Escritura, dedicando estos 40 días a un estudio más profundo de los textos bíblicos que iluminen el camino del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos 40 días también tenemos que hacer, número 2, la oración, debo decir, intencionada. Esto quiere decir que vamos a apartar un tiempo específico cada día para comunión con Dios, para tener ese espacio de enfocarnos en la presencia de Dios, en la persona de Dios, en la necesidad que tenemos de la redención y de nuestra transformación. Lo tercero que podemos hacer durante este tiempo es el ayuno bíblico, no como práctica simplemente disciplinaria, sino como algo que nos lleva a nosotros a crear un espacio para mayor dependencia y deleite en el Dios Todopoderoso, tal como Jesús nos lo enseñó en el libro de Mateo 6. Otra cosa que podemos hacer durante la cuaresma es ser generosos, nuestra generosidad. Tenemos que practicar la dádiva que emana no de una obligación, sino del asombro ante la generosidad divina de Dios hacia nosotros. Buscar momentos donde podamos expresar nuestra generosidad de forma activa y apasionada a través de nuestras ofrendas, de nuestros servicios, de la ayuda al necesitado. Y por supuesto, también en este tiempo tenemos que tener, número 5, la contemplación de la obra expiatoria de Dios. Tenemos que meditar en la profundidad de ese intercambio bendito donde Cristo tomó nuestra condena para darnos justicia a nosotros. Estas son las 5 cosas que tenemos que prestarle atención durante todo este tiempo. Y esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Durante estos 40 días que tradicionalmente se conoce como la cuaresma, que comienzan el día 5 de marzo en este año. Oye bien, la cuaresma tiene que ser correctamente comprendida y no compite con la suficiencia de Cristo, sino que lo que hace es que la magnifica. Timothy Keller ha observado que la cuaresma nos recuerda que nuestra necesidad era tan grande que requirió la muerte de Jesús, pero su amor fue aún mayor, llevándolo voluntariamente a ella. En esta temporada te invito a no ganar lo que ya se nos ha dado, sino a sondear las profundidades de un regalo que nunca podremos merecer ni agotar. Es un tiempo para que nuestros corazones distraídos encuentren el espacio para maravillarse nuevamente ante la gracia que fluye del Calvario.
Como comunidad evangélica cristiana, tenemos la libertad de reclamar esta práctica histórica, filtrándola a través de las Escrituras y anclándola firmemente en la gracia y utilizándola para una visión más clara de quién es Cristo. Porque finalmente, este tiempo de la Cuaresma, bien observada, no termina en nosotros, sino que siempre termina en Él. El Cordero que fue inmolado y que fue eternamente entregado por nosotros y que es eternamente digno de nuestro asombro, nuestra gratitud y nuestra adoración. De eso se trata este periodo. Te invito a que lo observes, te invito a que de alguna manera u otra tomes estos tiempos para reflexionar. Nosotros estaremos publicando diferentes devocionales y pensamientos por 40 días para ayudarte a ti a reflexionar en lo que todo esto representa. Y te invito en el día de hoy a que te hagas parte de este periodo y que te enamores cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. No pierdas ni un momento. Aprovecha esta temporada y conéctate con tu Salvador.